Estamos conectados en la presencia de Dios. Gracias por estar aquí, por unirse en un mismo espíritu y una sola verdad. Dios le bendiga grandemente su vida. Le amamos, le bendecimos, le extrañamos. Y lo más importante es que estamos juntos en una sola verdad y en un mismo espíritu. Dios te bendiga, adorador, adoradora de Jesucristo. Bienvenido. Ahí tuve oportunidad de saludar a algunos de ustedes que estaban conectándose. Dios te bendiga a cada familia hermosa, a cada persona que se conecta, que manifiesta ahí su necesidad, su alabanza a Dios, ahora en esta forma de expresarse en palabras escritas. Gracias porque estamos conectados a Dios en este mover y porque su promesa es perfecta y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que hoy encargamos al Espíritu Santo para que esta tarde nos enseñe, nos ministre y nos lleve a esa perfecta verdad. Espero que tenga su Biblia ahí, su cuaderno, si es que acostumbra a apuntar algunas citas, y vamos a poner este momento en manos de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este tiempo de alabanza, por cada familia que está ahí presente buscando tu palabra, Señor, y se puede dar un tiempo para estar en esta sintonización, Señor, en esta sintonía, en esta página, Señor, con tu palabra hoy nos abrace y nos bendiga. Bendice, Padre, cada adorador, cada adoradora que se ha conectado. Bendícele, Señor, y a los que más tarde se conecten también, Señor, por el trabajo, por la casa, por cualquier situación. Bendice sus vidas, su trabajo, su familia. Estamos cubiertos en la sangre de Jesús, y el pueblo de Cristo es un pueblo valiente y victorioso. Hoy, Espíritu Santo, ponemos nuestra vida en tus manos para que seas tú el que nos ministre y nos abrace en tu perfecta palabra. Usa nuestra vida, que sin ti nada puede ser, Señor, para que tú hables a tu casa, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Entonces, continuamos en esta hermosa travesía de estar aprendiendo acerca del libro de Apocalipsis. Estamos escudriñando los 7 sellos. Hemos estado hablando un poquito acerca de los tiempos finales, de los aconteceres, y estamos hoy trabajando en una forma de escudriñar los tiempos finales de Dios. En esa imagen que hemos compartido con ustedes, el estudio bíblico de esta sesión de Apocalipsis se llama Mantente firme hasta el fin. Mantente firme hasta el fin. Y dice Mateo 24:13, nuestro texto base y lema de esta enseñanza: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Estos tiempos, esta tribulación, esta situación no nos aleja, no nos debilita, al contrario, nos mantiene firme. Así que todo espíritu contrario que venga a querer entristecer, agobiar, hacer dificultad en nuestra vida, dificultarse el acercamiento a Dios, querer enfriar nuestra vida espiritualmente, en el nombre de Jesús se echa fuera, porque su palabra permanece, su palabra se establece y su palabra nos confirma. El escudriñar el tiempo final es prepararse para lo que ha de acontecerse. El estar escudriñando y meternos a esa palabra profunda y sumergirnos en su verdad. Espero que tú conmigo te sumerjas y le digas al Espíritu Santo: sumérgeme en tu palabra, sumérgeme en tu verdad, Señor. Quiero pasar una hora aproximada de estar entendiendo en el Espíritu Santo tu perfecta y maravillosa palabra en los tiempos finales, aconteciendo para cumplimiento de su perfecta palabra. Hablábamos un poco acerca de los 7 sellos. Hemos estado platicando acerca de los 4 jinetes. Vamos en el primer jinete, en el primer caballo, que es el caballo blanco. Ya sabemos que son 7 sellos. Ya sabemos que están en Apocalipsis capítulo 5. Así que hoy vamos a entrar en la palabra. El versículo clave para todo aquel que escudriña Apocalipsis y escudriña la palabra, el versículo clave del libro de Apocalipsis es, se puede decir que está la verdad central en el capítulo 1, versículo 19. Y es el que abre la puerta a todo el bosquejo del libro. Apocalipsis se divide prácticamente en 3 partes para que usted y yo lo vayamos entendiendo y descifrando, y no nos dé miedo ni nos dé temor. Al contrario, seamos entendidos en la palabra y nos dé hambre de conocer su verdad. Porque sabes una cosa, cuando vamos a su verdad y a su palabra, es entonces que toda carga, dificultad, necesidad, mira, se minimiza. Así que en el nombre de Jesús hoy, toda carga y dificultad, problema, situación, necesidad, a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, para que estemos enfocados en su palabra, enfocados en su verdad, y estemos entendidos que toda tribulación es pasajera y produce un más excelente peso y eterno de gloria. Aquí estamos para ser probados por Dios, porque vamos a la eternidad con Jesús. Y en Apocalipsis 1:19, si tiene ahí su Biblia,
dice lo siguiente, y le dice Jesús a Juan, le dice, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Tres partes importantes. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Ahí está dividido Apocalipsis en tres partes. Es hermoso escudriñar, porque al escudriñar aprendemos mucho. Al escudriñar se nos revela. Al escudriñar toda ceguera espiritual se cae de nuestra vida. Al escudriñar la palabra muchas cosas vienen a ser confirmadas. Y repito algo, que sobre toda situación que estemos viviendo, cuando nos sumergimos en su palabra, mira lo que pasa en el mundo, lo que pase a nuestro alrededor, lo que nos acontece, la palabra nos fortalece. Di conmigo amén, la palabra me fortalece. Y entre más te conozco, más me siento más confiado en ti. Entre más te conozco, más me siento más seguro en tu palabra, Señor. Fortaléceme, Señor, para que ningún viento de tristeza, de agobio, venga a querer opacar mi hambre por tu palabra. Entonces, en Apocalipsis, las tres cosas se dividen así. Cristo le dijo a Juan que escribiera. Primera frase, lo que has visto, lo que estás viendo. Capítulo 1, es lo que él está viendo, ¿sí? Lo que sucede ahora, capítulo 2 al 3. Y lo que sucederá después, capítulos 4 al 22. ¿Qué estamos aprendiendo? Lo que ya ha visto Juan, lo que está sucediendo ahora y lo que ha de venir a suceder después. En tres partes importantes, Apocalipsis. Tres partes importantes. Lo que has visto, le dice a Juan, lo que sucede ahora y lo que ha de suceder después. Es muy importante entender Apocalipsis así, porque así lo vamos a poder escudriñar, entender, y lo vamos a poder abrazar en la perfecta voluntad del Padre. El libro de Apocalipsis es hermosísimo, ha de suceder después. Así que seamos entendidos en la palabra y estemos hoy enfocados en conocer la perfecta verdad. Y estamos conociendo, para aquel que ya ha estado siguiéndonos 2 jueves atrás, hemos empezado el estudio acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero hoy escudriñando y ampliando la investigación en Dios para ir más a fondo en el conocimiento de la palabra, y que todo aquel que tiene hambre de la palabra sea bendecido. Nuestro único objetivo es que la palabra se comparta, es que la semilla se aviente y se lance, y que la buena tierra lo abrace y haya fruto en tu vida, para que seamos fortalecidos, animados, respaldados, bendecidos en la palabra de Dios. Los cuatro jinetes, ya aprendimos que son 4 sellos primeramente, son juicios de Dios sobre la humanidad, y que han empezado a moverse muy fuertemente en el mundo. Entonces, el primer sello, el caballo blanco, ya vimos de alguna característica en lo particular, y está en Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, y dice Juan: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lo vimos la clase pasada. Haciendo un análisis de este caballo, hay ciertas características que este caballo tiene. Número 1, es un caballo blanco. ¿Qué significa? Dominio. Número 2, es un jinete sin identidad. ¿Qué significa? Falsos cristos, y lo vimos la clase pasada. Número 3, ¿qué tiene en su mano? Arco. Y si hay arco, ¿qué tiene? Flecha. ¿Y para qué es el arco y la flecha? Para daño y para herir. Vamos entendiendo lo que significa el caballo blanco. Entonces, la corona, una corona que le fue dada, ¿qué significa? Gobierno, control, ¿sí? Vamos descifrando, vamos escudriñando el caballo blanco que está en Apocalipsis capítulo 6. Porque es lo que vio Juan. Recuerda, Apocalipsis, lo que vio Juan, lo que sucede ahora y lo que ha de venir después. Entonces, salió venciendo. ¿Qué significa? Engañar, manipulación. Y has visto cómo en el mundo hoy en día hay manipulación, hay engaño, ¿sí? Y lo último, para vencer, ¿a qué nos lleva esto? A muerte espiritual. Entonces, cuando vemos esto del caballo blanco, tenemos que poner ojos muy abiertos para que nuestra vida espiritual esté creciendo. Compartía un versículo en la mañana que nos bendijo mucho anoche en una reunión, y nos ministró Dios en esa palabra, donde el apóstol Juan le encomienda a Gallo, su discípulo, y le dice: mira, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, en salud, y que prospere tu alma. Ese deseo de Dios para nuestra vida sigue siendo hoy en nuestra vida. Dios anhela que prosperemos en todo, que tengamos salud y que crezcamos espiritualmente, que prospere nuestra alma.
la vida cristiana es un continuo crecimiento. No podemos detenernos. ¿Ves cómo el mundo no se detiene? ¿Ves cómo el enemigo no se detiene? Él no está jugando a ser enemigo, él es enemigo. Yo no puedo jugar a ser cristiano, yo soy cristiano. Yo no juego a ser hijo de Dios, soy hijo de Dios. Yo no juego a la iglesia, yo soy la iglesia de Jesucristo. Iglesia valiente, esforzada, porque a mí Dios y a ti no nos dio un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder y de autoridad y de dominio propio. Somos la iglesia de Jesús. Así que este caballo que conocemos hoy no es para que tener miedo, es para conocer lo que en el mundo se está presentando. Repito, caballo blanco, dominio; jinete sin identidad, falso Cristo; arco, daño o herir; corona, gobierno, control; salió venciendo, engaño, manipulación, para vencer, muerte espiritual. Y en la sesión pasada entramos en este escudriñamiento del caballo blanco y su significado, y hay un sinnúmero de características del mundo, de etapas, de olas, de historia, de vivencias de la humanidad, que son características de este jinete y este caballo blanco, que han venido sucediendo. Hoy estaremos platicando de algo muy importante en Daniel capítulo 2, que tiene mucho que ver con Nabucodonosor, dictadores, control, manipulación. Y vamos a ver una profecía muy fuerte, apocalíptica, en el profeta Daniel. Pero antes de eso, veamos esto muy importante, porque cuando hablamos de control, ¿sí?, de falso Cristo, de daño, de gobierno, ¿esto qué te refleja? Riesgo, ¿sí?, precaución. Hay que estar alerta, no podemos estar en una hamaca espiritual, tenemos que estar abiertos los ojos espirituales, entendiendo qué pasa en el mundo, discerniendo qué pasa en el mundo, para saber y entender que sus tiempos están cerca de Jesucristo. Cristo viene pronto por su iglesia, lo sabemos y lo declaramos en Cristo Jesús. Esto que hemos estado viendo, hoy quiero entrar en un tema en particular. En la palabra, en Juan capítulo 14, versículo 6, dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esas son palabras de Jesucristo. Es palabra directamente de los labios del Verbo. Es Dios usando a su Hijo para manifestar una voluntad, un camino, una verdad y una vida. Y lo aprendíamos el martes hermosamente, en que es el camino al tabernáculo, los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Pero algo en el mundo se está moviendo desde tiempo atrás, y es una palabra que en el caballo blanco significa ecumenismo. Y esta palabra tiene un significado muy tremendo, muy alertador para el pueblo cristiano. Y cuando escuches de guerras y rumores de guerras, y cuando escuches de paz y pestes y terremotos y hambre, ten cuidado, porque aún no es el fin, es el principio del fin. Es el principio de los dolores de parto. Mateo capítulo 24, lo hemos estado viendo durante varios jueves. La palabra ecumenismo significa, o se traduce como, movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas. Y qué tremendo es esto, porque en esta imagen hay los símbolos o los logotipos de todas las religiones, algunas que han estado buscando un ecumenismo, una unidad. ¿Recuerdas que el caballo blanco es control, es manipulación, es gobierno? Cuando escuches la palabra ecumenismo, la iglesia de Cristo no tiene que participar en ecumenismo, no participa en eso. La iglesia de Cristo se mantiene santa, pura, perfecta, sin mancha, para cuando venga el novio en las nubes, seamos arrebatados juntamente con él. ¿Amén o no amén? No somos partícipes. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? No podemos buscar una unidad cristiana cuando Jesús dijo en su palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Porque para todas estas religiones hay diferentes caminos y diferentes verdades y diferentes vidas. Disculpe que se lo diga. Yo no puedo ir a buscar unidad en alguien que no cree en lo que yo creo. Yo puedo compartirles de Jesús. Yo los abrazo con misericordia, yo los bendigo en Dios, pero no puedo ser partícipe de una unidad ecumenista en búsqueda de una unidad religiosa. Cuidado con eso. Hoy en el mundo esto se mueve fuertemente y hay mucha evidencia. Hay fotografías, hay congresos, hay eventos, hay muchas investigaciones donde los líderes religiosos del mundo buscan trabajar
en unirse en una sola verdad. Y no es la de Cristo, porque esto es el acontecer del principio del gobierno mundial, del principio del control mundial sobre la fe. Hoy tú y yo estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Pero me pregunto, ¿todos estarán parados en la roca que es Cristo Jesús? No creo. Algunos creen en tal o en tal. Nosotros creemos en Jesús, en la roca, en el verbo. Entonces, al entender este ecumenismo y al ver el potencial que tiene el caballo blanco apocalíptico, ¿sí? El primer sello, hay una relación muy profunda entre la palabra que está en Daniel y en Apocalipsis. Y aquí quiero que usted ponga y yo mucha atención a lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar en esta noche. Que abras tu corazón, que dediques unos minutos de los que me quedan, posiblemente 30 o 35 minutos, a escudriñar la palabra en esa profundidad de verdad. Entonces, profeta y profecía, Daniel y Apocalipsis, ¿qué relación tienen el profeta Daniel y el libro de Apocalipsis? ¿Y qué relación tienen en cuanto al caballo blanco, al primer sello que busca control, engaño? ¿Recuerdas? Gobierno, falso Cristo, engañar, unidad, manipulación y ¿qué más? Muerte espiritual. Muchos a veces tenemos por costumbre no escudriñar la Biblia, y entonces al no escudriñar nos perdemos la hermosa bendición de conocer la promesa del Padre que está escrita para ti y para mí. ¿Cuántos abrazan este libro hoy y le dicen al Padre, gracias por tu palabra, Señor? Porque le digo algo en mi muy humilde opinión, el pueblo de Cristo es el pueblo más bendecido al tener la palabra de Dios en su vida. Es el más bendecido sobre la tierra. Di conmigo amén. Créalo, declárelo, que el pueblo de Cristo, tú y yo, y todo aquel que cree en Jesús y sigue su verdad y su doctrina, es el más bendecido. Y para todos aquellos que busquen a Jesús y lo encuentren, hay misericordia. Pero entonces los tiempos son finales. Los tiempos están hablando que el fin se acerca. El principio de dolores empezó hace 2000 años. El principio del parto empezó y cada vez la contracción es más rápida, es más continua, el dolor aumenta y paz y guerra y rumores y enfermedad y peste, y tú vas discerniendo qué pasa en el mundo. Es que el enemigo está trabajando porque él tiene una misión que cumplir, a muchos engañar y apartar de la santidad de Jehová. Pero tú y yo hoy en esta noche nos enfocamos en Jesús y en su palabra para entender su palabra. Entonces, pusimos aquí una relación entre Daniel y Apocalipsis, profeta y profecía. Cuando hay profeta tiene que haber profecía, y cuando hay profecía tiene que haber profeta. No pueden ir separadas. Entonces hoy el Espíritu Santo nos va a enseñar la relación tan profunda que hay en un libro que se escribió cientos de años, miles de años antes de Apocalipsis, por un profeta que fue raptado de su casa, hebreo de nacimiento, y fue llevado a Babilonia. Un joven, un príncipe, muy similar a José. Mira que Dios tiene planes y propósitos en tus hijos y en mis hijos. Él tiene planes y propósitos. Y tus hijos van a tener sueños y visiones, ¿verdad que sí? Y soñarán sueños, van a interpretar sueños. Es una palabra profética de Dios para nuestros hijos y para nuestra vida. Dios habla por sueños, Dios habla por visión. Y entonces la palabra profeta y profecía se unen hoy en Daniel y en Apocalipsis. Y vamos a ver en algo, porque estamos hablando del caballo blanco. Y dentro del caballo blanco, que es dictador, control, manipulación, gobierno humano, aparece una figura muy importante en la vida del ser humano y en la vida profética de la humanidad y en la vida de Daniel y de un rey, Nabucodonosor. Yo te invito a que hablas tu Biblia en Daniel capítulo 2. Deja ahí, estamos en Apocalipsis capítulo 6, hablando del primer sello, caballo blanco, pero vamos a tener un paréntesis acerca de Nabucodonosor y de la estatua que tanto se ha estudiado, investigado, y que hoy Dios nos revela lo importante de discernir los tiempos de Dios. Espero que usted tenga hambre de la palabra y como yo nos unamos en decirle al Espíritu Santo, danos de tu perfecta paz, danos de tu perfecto pasto, porque los tiempos están cercanos, Señor, y necesito ser alimentado por tu perfecta verdad. Tu palabra es verdad, aliméntame, sosténme en tu perfecta verdad, para que ningún viento de caballo blanco
venga a contaminar mi vida espiritual o a engañarme. Porque la Biblia dice que vendrá y a que muchos serán engañados, aún los escogidos. Entonces, cuando la estatua de Nabucodonosor aparece, una muy particular, y ahora entendemos por qué el profeta Daniel tenía que ser raptado de su pueblo, de Israel, para ir a cumplir una misión profética a un pueblo contaminado, Babilonia, que tiene una figura apocalíptica muy importante, pero que Dios tenía que cumplir en él su propósito. Y aquí Dios me enseña algo muy importante. En Daniel hay un cumplimiento especial de Dios. ¿Cuántos declaramos que por cualquier situación que pasemos o estemos pasando, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida? Di conmigo amén en fe. Di, lo que estoy viviendo hoy parece que no va a terminar, pero sé que mi Dios tiene un plan perfecto que llevar a cabo en mi vida. Y si Él lo permite, es que Él tiene que hacer algo, y lo está haciendo, amén. Entonces, gobierno humano y orden mundial, el fin de los imperios, la estatua de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2 aparece una figura profetizada, y la Biblia profetizó los siguientes imperios hasta el nuevo orden mundial. ¿De qué estamos hablando? Del caballo blanco. ¿Qué significa caballo blanco? Religiosidad, ecumenismo, apostasía, control, manipulación, orden mundial. ¿Tú crees que es normal que al ser humano le digan desde una organización mundial de la salud que se encarga de cuidar la salud de todos, que manden una orden y digan todos se quedan, nadie sale? ¿Eso qué significa? Control. Y ya vimos que el ser humano es controlable, ¿o no? Y hemos obedecido y respetamos las autoridades y oramos por ellas, pero entendemos que los tiempos proféticos están llegando a su fin. Y los tiempos en Daniel fueron claramente advertidos, y Dios usó a un rey babilónico que no era cristiano, pero Daniel tenía que ir a manifestar ahí el don de Dios que le dio de interpretar sueños. Mira qué hermoso es esto. Ahora entendemos por qué Daniel fue raptado, llevado y metido en una escuela babilónica, pero Dios estuvo con él. Alguien me preguntaba, ¿desde cuándo Daniel decidió no contaminarse? Desde que llegó a Babilonia. Nunca se contaminó, ni con cultura, ni con religión, ni con idioma, ni con pensamientos, sino ni con comida siquiera. Y fue 10 veces mejor esa generación que los mejores de Babilonia. Así que ahí está la enseñanza de Dios para nuestra vida. Esta figura, esta estatua, que ahorita veremos la descripción en Daniel. ¿Recuerdas que vimos en Apocalipsis 1:19 lo que has visto, lo que será y lo que ha de ser? Esta estatua en particular nace de un sueño que Dios pone en un rey llamado Nabucodonosor. Y la estatua en particular no era de un solo material, sino era de 5 diferentes materiales, o tenía 5 diferentes secciones. Y es hoy donde vamos a trabajar esta tarde, entendiendo que las épocas, las etapas del caballo blanco, del control, de la manipulación, están llegando a su fin, porque Cristo viene pronto. Posiblemente los libros proféticos no nos apasionen tanto, pero son muy apasionantes. Hay tanta revelación de Dios en la palabra, que espero que hoy tu corazón y nuestra vida esté abierta para recibir esa información de Dios. Tenía rasgos de un gobierno babilónico, medo-persa, Grecia, Roma y próximamente el nuevo orden mundial. Y esta estatua, esta figura está basada en 3 capítulos o en 3 libros. En Daniel capítulo 2 y 7, que estaremos leyendo ahorita, y en Apocalipsis 13. Ve cómo se relaciona la palabra profética de Daniel, Antiguo Testamento, con la palabra revelada en el libro apostólico, apocalíptico, que es Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos que algo pasó con esta estatua, ¿por qué Dios la mandó? ¿Qué información? Recuerda que Dios manda información en códigos, en formas, en figuras, en colores, ¿verdad que sí? En números. Dios es un Dios así, que manda información. Y por eso había parábolas, ¿sí? Y por eso había muchos mensajes escondidos en Jesús, que nada más los entendidos sabían lo que estaba diciendo, y no todos creían en la palabra, porque hablaba por parábolas. Esto que sucedió en Babilonia, esto que sucedió en un hijo de Dios, vemos el cumplimiento que estamos a punto de que llegue
la última etapa en esa estatua de bronce representando tiempos apocalípticos y tiempos de cumplimiento. Entremos a la palabra entonces. En Daniel capítulo 2, versículo 1 al 3. Espero que en la pantalla esté el texto ahí un poquito legible, pero la imagen también, que es lo más importante, la palabra del Señor. Daniel fue llevado a interpretar el sueño de Nabucodonosor. Dice el capítulo 2, versículo 1 al 3, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, era el rey de Babilonia, que tenía cautivo a mucha parte de Israel, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar, como lo hizo también llamar Faraón, ¿te acuerdas? ¿Qué similitud hay entre Faraón y Nabucodonosor? Recuerda, control, manipulación, gobierno, ¿sí? Todo aquel gobierno que se mete contra la doctrina de Dios deja de ser gobierno y se convierte en faraón, en dictador, ¿sí? Porque la fe viene de Jesucristo. Dice que hizo llamar al rey, el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Así que todos esos espíritus, mira qué hermoso es que Dios los va a avergonzar con un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy todo espíritu encantador, todo espíritu de astrología, todo espíritu de caldeo y de magia sale de nuestra vida y familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, vinieron, dice, para que le explicasen sus sueños. Este rey tiene un sueño que se agobia su espíritu. ¿Y qué hace? Era muy culturalmente acostumbrado que el rey tenía un grupo de sabios, un consejo de sabios. Y entonces llamó a sus sabios y les dice que el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Vino un sueño a un hombre, a un rey que se le dio autoridad, que se le dio gobierno y que se le dio potestad. ¿Recuerda esto? Estamos hablando del primer imperio que va a hablar la estatua de Nabucodonosor. El primer imperio de grande poder. ¿Recuerdas cuando se formó la Torre de Babel? ¿Quién se quedó ahí? Babilonia, ¿sí? Un gobierno babilónico. Ya lo hemos aprendido en alguna clase. La figura de la estatua o la estatua en sí empieza con una cabeza de oro y representa, número uno, al gobierno de Babilonia entre el año 605 al 540 aproximadamente antes de Cristo. Un gobierno que ya sucedió. Lo que Dios nos va mostrando hoy son las etapas en la humanidad que ya se han ido cumpliendo en su perfecta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, que entendamos que los tiempos finales están por venir, están por suceder. Cristo viene pronto, iglesia, y el trabajo de todo siervo es decir, Cristo viene, preparémonos, escudriñemos, aprendamos qué significa lo que la Biblia dice, seamos entendidos en su palabra. Y tú dirás, pero a mí no me gusta estudiar la Biblia. Cuidado con eso, porque entonces no entenderemos los tiempos de Dios. Y cuando venga la última trompeta, muchos se quedarán porque no escucharon la palabra del Señor y no escudriñaron su verdad y no se dieron cuenta que los tiempos estaban claramente, precisamente, cronológicamente definidos por Dios en el cumplimiento de su verdad. Entonces este rey sueña una estatua, ¿sí? Principalmente en el capítulo 2, versículo 1 al 3, él tuvo un sueño. Pero le estoy un poquito adelantando el sueño. Él soñó algo que no se acuerda. ¿Cuántos alguna vez han soñado algo? Hemos soñado algo que luego te turbó, te entristeció y no te acuerdas. Y oras a Dios para que ese sueño se interprete, alguien te dé palabra. Y hay gente que Dios usa y Dios bendiga a cada persona que Dios usa para que ese sueño venga a tener una confirmación espiritual para nuestra vida. Bueno, este rey lo soñó. Y el rey manda a traer a sus sabios y dijo, he tenido un sueño. Y mira qué tipo de sueño. Y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño, ¿sí? Mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos con la historia hermosa con Daniel. Vamos a ver dónde entra Daniel en la historia. En el siguiente versículo, en el versículo 4 al 11, en esa foto está el rey con sus sabios y él está hablando de un sueño que él no recuerda y los trae para que el sueño sea recordado. Y dice, respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. El sueño se me olvidó. Si no me mostráis el sueño, mira qué tremendo rey era este. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Mira qué complicado se las puso. Y si me mostraseis o me mostrareis el sueño y su interpretación, recuerda, sueño, número uno. ¿Qué pide el rey? ¿Qué soñó?
¿Y qué significa? ¿La puso fácil? La puso muy complicada. Pero aquí Dios me empieza a bendecir. Que por más difícil que sea la situación, cuando un hijo de Dios sigue a su Dios, Dios está con él. ¿Cuántos dicen amén en esta noche su palabra? Cuando Dios está contigo, no importa lo cerrado, no importa lo complicado, Dios te bendice y te usa en cualquier lugar. En el nombre de Jesús, que seas usado donde estés trabajando, donde estés viviendo, donde estés estudiando, que seas usado por Dios para que Dios te revele grandes cosas en tu espíritu, para gracia y para verdad. Y dice el versículo número 6: y si me mostrarais el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. ¿Cómo se parece al faraón? Estaba ofreciendo algo. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, engaños, ¿sí? Porque veis que el asunto se me ha ido. Los sabios le preguntan: dinos el sueño. Para eso te traje, para que me reveles el sueño y qué significa el sueño. Mira que estos tremendos sabios querían engañar al rey. Dinos qué soñaste. No, para eso te traje. Quiero que vayas viendo la situación para que veas qué complicado estaba y cómo Dios usa a alguien que ora. Cómo Dios usa a alguien que sabe usar la herramienta perfecta que es orar. Dice el versículo 8: el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, engaño, porque veis el asunto que se me ha ido. No tengo el sueño. Dice el 9: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa por decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su ¿qué? Su interpretación. Ahí está la situación. Ahora entendemos por qué fue llevado Daniel a Babilonia. Ahora entendemos por qué un profeta va a hablar en tierra contraria. Ahora entendemos por qué un profeta va a ser usado en Dios para que una nación reciba consejo, para que su pueblo tenga confirmación. Di conmigo, la palabra de Dios sigue hablando hoy, sigue hablando a sus hijos. Entonces, en el siguiente versículo, en el 12:16, vamos con la historia. Dice: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, a todos por igual, incluidos ¿quién? Sadrach, Mesach, Abednego y ¿quién más? Y Daniel. ¿Recuerdas? Porque eran considerados sabios, porque eran estudiosos, eran 10 veces mejor que la generación que estaba ahí viviendo en Babilonia. Eran hijos de Dios, su Dios estaba con él, eran sabios de Dios. Y iban a ser muertos porque alguien no pudo interpretar un sueño. Ahora bien, y se publicó el edicto, el rey mandó el edicto que decía de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros. ¿Para qué? Para matarlos. Es lo que quiere el diablo, matar nuestra vida. ¿Qué quiere ser el caballo blanco? Matar. ¿Recuerdas? Arco, flecha, corona, gobierno, ¿sí? ¿Qué quiere ser? Salió venciendo. Nabucodonosor tenía poder. Es un imperio babilónico tremendo, sangriento. Tiene poder, tiene una corona el caballo blanco. Recuerda, una corona. Tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Y estamos aprendiendo los tiempos proféticos de Dios para entender el cumplimiento de lo que ha de venir y que está sucediendo en nuestra vida. No es historia, es historia profética para entender el cumplimiento de los tiempos. Entonces, ahí está el edicto. ¿Y qué pasa entonces con Daniel? Mira que Daniel es un hombre muy sabio en Dios. En el versículo 14 del segundo capítulo de Daniel dice: entonces Daniel habló sabia y ¿qué? Y prudentemente. ¿A quién? A Arioc. Era el vigilante, era el capitán de la guardia del rey. ¿Te acuerdas con José? Que lo llevaron a la cárcel y que el carcelero que hizo con él le dio las llaves de la cárcel, porque Dios le abría puertas. A los hijos de Dios que son entendidos en su palabra, Dios les abre puertas. ¿Cuántos dicen amén en su casa? No sé cuántas puertas hoy cerradas hay en tu casa o en tu vida. Y Dios me dice: si oras como Daniel, hay puertas abiertas sobre tu vida. Si oras como Daniel, hay puertas abiertas sobre tu vida. Dile conmigo: en el nombre de Jesús de Nazaret, puertas abiertas en mi vida, puertas abiertas de bendición para mi casa, para mi familia, porque estoy estudiando tu palabra, Señor. Ahora, dijo entonces, mira lo que hace Daniel. Me encanta la palabra sabia y prudentemente. Capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Él tenía una encomienda.
Pero cuando un hijo de Dios habla como sabia y prudentemente, todo capitán se detiene. Amén. Declara conmigo, todo caballo blanco se detiene. Todo espíritu, recuerda que el juicio es sobre la humanidad. Ese juicio era para todos los babilónicos y para Daniel, pero Daniel fue separado porque era santo para Jehová. Amén. Y dice el versículo 15, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Y dice, entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró, ahí está la imagen que representa, Daniel se mete con el rey, ¿sí? Se atrevió a meterse con el rey y le dice al rey en el versículo 16 que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Va siguiendo la historia, espero que esta historia no lo aburra y que esta historia no bostece, porque de repente empezamos a bostezar en la palabra, pero en una película nunca bostezamos, ¿verdad? Que no estamos bien atentos. Espero que en esta palabra no bostecemos hoy, para que Dios nos muestre su perfecta voluntad y palabra. Entonces Daniel se atreve a ir con el rey, porque sabe quién está con él. ¿Cuántos hoy nosotros vemos a ir por encima de esas aguas tormentosas porque sabemos que Dios está con nosotros? Hizo Daniel lo perfecto y lo correcto. Entonces lo que sucede es lo siguiente: el rey le dice, ok, dale para adelante, espero que vengas a decirme qué soñé y qué interpreté, y que lo interpretes, perdón. Ahora en el versículo 17 dice algo muy hermoso. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había. ¿A quién? A sus tres amigos. ¿Recuerdas los que salieron del horno de fuego? Sadrach, Mesach y ¿quién? Y Abednego. Eran Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Esos hombres, lo hermoso de esto es que cuando hay una complicación, ¿qué tenemos que hacer? Buscar hombres de fe para orar juntos. Amén. Buscar hombres y mujeres de fe para orar juntos. No somos llaneros solitarios. Aún el llanero solitario andaba con alguien, con su amigo toro y su caballo plata, nunca andaba solo. Los hijos de Dios no pueden andar solos, tienen que tener alguien que ore con ellos, hombro con hombro, ¿sí? Fe con fe, corazón con corazón. Di conmigo, yo tengo quien ore conmigo, yo tengo quien ore por mí, yo tengo quien esté conmigo en el tiempo difícil, y Dios va a contestar cada petición. Estamos aprendiendo algo poderoso de un profeta de Dios. Daniel le dice, no te preocupes, rey, yo sé con quién consultar. Cualquier situación complicada hoy, dile al Padre, yo sé con quién consultar, Señor. Y dile a ese rey babilónico que quiere controlar tu vida, dile, permíteme tantito, déjame ir a orar con mi Dios y traigo la respuesta. Gloria a Dios por eso, amén. Daniel fue a su casa, ahí está representado Daniel. Él sabe lo que tiene que hacer. Él le encanta orar a Dios, platicar con Dios, pero va y pide compañía, va y pide ¿qué? Refuerzos, va y pide grupo de oración. Ahí está un grupo de oración muy importante, ¿sí? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio que acontece. Recuerda, revelación de Dios profética, amén, con un cumplimiento humano, con un cumplimiento generacional. Ese momento es histórico, poderoso, porque Daniel va a ser usado por Dios para que Dios le revele algo que solamente el rey Nabucodonosor sabe en su sueño. Pero cuando vas a orar a Dios y vamos a Dios, Él nos revela grandes y poderosas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes dudas? ¿Tienes temores? Vamos a Dios para que Él nos diga lo que sigue y lo que ha de acontecer, porque Él es el que tiene el control de los tiempos y el cumplimiento de los mismos. Entonces van a orar por eso, se ponen de acuerdo a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios ¿de qué? De Babilonia. ¿Y qué crees que pasó cuando alguien se pone a orar de esa forma? ¿Qué crees que pasó cuando alguien se agrupó en oración? ¿Qué crees que pasó cuando alguien se fortalece en fe? ¿Qué crees que pasó? Dios contestó. Amén. Había un plan profético en Daniel y en sus hermanos, en sus amigos. Entonces se ponen a orar, ellos conocen la llave. Lo hermoso de esto es que todo agorero, todo encantador, todo astrólogo, todo mago ya fue avergonzado por los hijos de Dios. Recuerda esto, estamos aquí con un espíritu de valentía, amén. Entonces en el versículo 19 más adelante dice, entonces en Daniel 2:19 dice, entonces el secreto que había en el sueño del rey Nabucodonosor fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, ¿qué hizo Daniel cuando Dios le contestó? Bendijo Daniel al Dios del cielo. Nunca se nos olvide dar gracias a Dios en todo. Nunca se nos olvide
dar gracias a Dios en todo y por sobre todo, aún lo que no nos gusta, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces dice Daniel en el 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Amén. Qué hermosa oración. Sea bendito, qué hermosa alabanza. Sea bendito, di conmigo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Oh, qué hermosa alabanza al Padre. Qué hermoso cántico de Daniel, cuando Dios le contesta y le revela, porque estaba en juego su vida, la de sus amigos, y estaba en juego un momento profético de los tiempos de Dios. Entonces dice, lo hermoso que dice es esto, y todo aquel que está preocupado por el tiempo y por lo que ha de venir, esta palabra nos da seguridad hoy, a ti y a mí. Si te preocupas por el que ha de pasar o lo que ha de venir, preocupémonos, mejor ocupémonos en quién tiene en sus manos los tiempos. Es hermoso esto. ¿Quién tiene en sus manos el reloj que mueve el universo? Dice el versículo 21, Él muda los tiempos y las edades. Él cambia los tiempos y las épocas. Él controla los tiempos. Él tiene en su mano el salir del sol y el salir de la luna. Él controla todo, mi Dios. Dice, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿A quién servimos? Al Dios de Daniel. ¿A quién servimos? Al Dios poderoso. ¿A quién alabamos? Al que tiene en su mano la sabiduría, la misericordia, el que tiene en su mano los siglos de los siglos. Se ha bendecido su nombre. Di conmigo, alaba al Rey de Reyes, al que tiene en sus manos los tiempos de esta pandemia. Sí, mi Dios. Al que tiene en sus manos los tiempos de esta guerra. Sí, mi Dios. Porque el caballo blanco tiene una corona. Recuerda esto. Sí, está gobernando el caballo blanco, pero mi Dios tiene control sobre esa corona. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Él muda los tiempos. Dice el 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Oh, hermosa palabra es esta. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Cuántos dicen amén en esta palabra? No sé qué noche te esté a ti atrapando, no sé qué oscuridad te esté agobiando, pero Dios dice, Él conoce la noche y Él conoce la luz. Él conoce mis tinieblas, pero Él me da su luz. Él conoce todo lo escondido. En Él está todo guardado. Él sabe todo, mi Dios, es omnisciente. A ti, oh Dios, dice el 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría. ¿Qué le dio? Sabiduría. ¿Y qué más? Y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto de ¿qué? Del rey. ¡Ja! Milagro de Dios. Ojalá que esta oración esté de continuo en nuestra boca. Daniel 2, versículo 19 al 23, cuando Daniel alaba a su Dios por el milagro de haber dado esa contestación a la oración. Hermosa forma de contestar de Daniel. Casi para concluir, versículo 24 del mismo capítulo 2 de Daniel, que estamos aprendiendo acerca de la estatua de Nabucodonosor. Aún no se crea, ya está en sueño. Es lo que pasa ahora en el versículo 24. Después de esto, fue Daniel ¿a quién? A Arioc, ¿sí? El cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré ¿qué? La interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado, mira qué hermoso es esto, un varón, ¿de qué? De los deportados de Judá, de la tribu de Judá, de la tribu donde nacerá Jesucristo el Rey vencedor, de la tribu donde vendrá bendición para su pueblo, salvación para su casa. He encontrado, dice Dios, dice Arioc, dice, un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey ¿qué? La interpretación. ¿Cuántos se gozan porque somos como Daniel? El Dios de Daniel es nuestro Dios. Él da los tiempos, Él muda los tiempos, los siglos, las incógnitas, las noches oscuras. Él tiene la respuesta. ¿Cuántos se gozan en esta palabra? El Dios que manifestó milagro en Daniel manifiesta en ti, en tu casa, bendición, sabiduría. Y dijo Daniel, y fuerza para aguantar esto. Nunca le dijo Daniel a Dios, sácame de Babilonia. Nunca se lo pidió, porque sabía que su Dios estaba con él. A veces oramos y oramos mal y le decimos a Dios, quita esta carga, quita este problema.
¿Por qué no mejor le decimos a Dios: cumple tu propósito, Dios, en esto que está pasando en mi vida? Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios tiene en su mano el control de los tiempos. ¿Qué me preocupa el no haber o el haber, cuando Dios tiene en su mano la eternidad y el propósito de mi vida? Entonces, lo hermoso es que dentro de todo ese pueblo babilónico, en su sabiduría, en su entendimiento, no pudieron saber más que un hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de estos que han deportado. Y dice el 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban como Belsasar, nombre babilónico. Recuerda que les quitaron identidad, pero nunca su santidad. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Lo que sigue en el 26. Pero hay un Dios, di conmigo, ¿estás conmigo ahí en la palabra? Espero que sí. En la palabra enfocado, hermano, sí. Ya estamos terminando. Ni siquiera entramos a la cabeza de oro y nos falta el pecho y los lomos y las piernas y los dedos, y falta todo lo que ha de venir. Pero estamos entendiendo que hay un Dios que tiene en su mano los siglos. Preocupados por este tiempo, sí, preocupados, pero ocupados en que Dios tiene en su mano los tiempos. ¿Quién dice amén? En tu tiempo perfecto, Señor. Dice ahí vamos a terminar con el versículo 28, 29 y 30 de Daniel capítulo 2. Me va siguiendo en la palabra. Hemos leído desde ¿qué versículo? Desde el 2. Desde el 1, perdón. Y ya vamos ahorita en el cuál? En el 24. ¿Sí? No, miento, en el 25. 28, perdón. 28. Dice Daniel: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Palabra profética. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahora viene el sueño y la revelación del sueño. Y dice el 29: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Ahí está la revelación de la palabra entonces. Y aparece ahora el sueño revelado. Si ahora vamos a la palabra, ahí vamos a quedarnos vaya conmigo a Daniel, por favor, en el capítulo 2. Ahí en Daniel capítulo 2, donde vamos en el versículo 30, por favor. Daniel 2, versículo 30. Dice el 31: tú, oh rey, veías, estamos hablando de qué, de una visión. Tú, oh rey, va conmigo en el 30. Dice 31, dice: tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Ahí está la imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Va conmigo en el 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo, ¿qué? Te ha dado, ¿qué? Reino, poder, fuerza y majestad. Caballo blanco, ¿qué se le dio? Una corona. ¿Quién se la dio? El Dios que todo lo da.
Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, Babilonia. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino que dividido. Recuerda, próximamente que un reino de nuevo orden mundial. Quiero que vayas conmigo entonces en la historia que vamos a continuar la próxima semana. Dice el 47, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Dice el 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, el segundo a bordo. ¿Cómo se parece a José? Gobernador de Egipto. Cuando Dios usa un hijo, lo usa donde Él quiere y como Él quiere usarlo. Un hijo de Dios no reniega de lo que está viviendo. Un hijo de Dios acepta y confía en su Dios, porque su Dios es mayor que cual rey humano que gobierna esta tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice entonces, lo hicieron jefe, gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién oró con él? Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. El profeta y la profecía. El rey que tiene en sus manos los tiempos es nuestro Dios. El que revela todo es Dios. Así que hoy esta palabra es para que haya confirmación en nuestra vida, que Dios sabe todo lo que nuestra vida necesita. Número uno, Él tiene en su mano los tiempos, y ningún caballo blanco de falso Cristo, de ecumenismo, de control mundial, de gobierno, de herida, de muerte espiritual puede tocar nuestra vida, porque pertenecemos a Jehová de los ejércitos. ¿Hay algo que pedir en tu casa hoy? ¿Acaso el rey Nabucodonosor está atacando nuestra vida con sitio, con cerco, con muerte? ¿Qué hizo Daniel? Fue a orar y Dios le contestó. Y le dijo Daniel a Dios: eres el rey supremo que tiene en sus manos los tiempos, el que quita y pone reyes, el que pone y da. Dijo Job algo muy importante en su proceso de experiencia con Dios, que le llamo yo. Dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué no en esta noche le decimos al rey, sobre toda figura de autoridad, de gobierno que quiere ir en contra de nuestra doctrina, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores? Hoy es tiempo de que en casa doblemos rodilla ante el Rey, solo ante Dios. Más adelante, esta misma estatua, Daniel se va a negar a arrodillarse ante ella. Viene más adelante la historia. Pero hoy estamos aprendiendo que esta estatua representa al caballo blanco del primer sello, el primer juicio. Babilonia, oro; Medo Persa, plata; bronce, Grecia; hierro, Roma; y bronce fundido con barro contaminado, nuevo orden mundial. Cada día se pondrá más difícil, pero para el que ama a Dios, las cosas son bendecidas. ¿Quieres orar como Daniel? ¿Quieres decirle al Padre? Yo quisiera despedirme con esta hermosa oración que le dijo Daniel a Dios. Cuando Dios le contesta, Él le dice algo muy importante a Dios y muy hermoso que le dice. Luego se fue Daniel a su casa y se fue a orar.
Y cuando él le contesta, él le dijo en el versículo 20: y si tú sabes que Dios te va a contestar, vamos a decírselo al rey. Dios tiene todo en sus manos. No es cuando yo diga, es cuando Él tiene en sus manos el tiempo, y Él sabe el tiempo perfecto para contestar. Amén. Vamos a decirle en fe. Daniel capítulo 2 versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermosa oración de Dios, de Daniel con Dios. Es tiempo hoy de que digamos al Padre: tú eres el que pone y el que quita, tú eres el que da y el que toma. Y como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Daniel oró, Daniel fue con sus amigos, se unió en oración, pidieron al rey sabiduría y Dios les dio la contestación. Hoy Dios te dice: órame, pídeme, clámame y yo te voy a contestar. Pero lo hermoso es que Daniel sabía quién era su Dios. Hoy Dios me dice para tu casa: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Así que cualquier tribulación que estemos pasando, cualquier situación que estemos viviendo, en el nombre de Jehová hay luz en tu casa, hay sabiduría y fuerza. Dile conmigo: sabiduría de Dios para tomar sabias decisiones, y fuerza de Dios para soportar lo que venga, porque mi Dios me llevará al pasto que me alimenta y me bendice. Veremos la próxima clase lo que significa esta estatua. Ahora sí, en sus materiales y en sus divisiones que tiene para entender los tiempos perfectos de Dios. Pero creo que hoy el tiempo es hermoso. Decirle a Dios, dile conmigo esta frase, esta oración, dile conmigo lo que está en el versículo 20 en adelante. Dile conmigo: tú tienes en tus manos mis tiempos. Tú tienes en tus manos mi necesidad, Dios. Tú tienes en tus manos, Señor, lo que yo necesito. Tú tienes en tus manos el tiempo de esta pandemia. Claro que sí, Señor. Tú tienes en tus manos lo que ha de acontecer mañana sobre mi vida, porque tú estás en las tinieblas y en la luz. Así que hoy le demostramos al rey Nabucodonosor que los hijos de Jehová, que se alimentan en su palabra, son 10 veces mejores que los sabios y magos y agoreros. Dile al Padre: gracias, Señor, porque el Dios que fue con Daniel es el Dios que está en mi vida hoy, sobre tu casa, iglesia, sobre tu familia. Al Dios que oró Daniel y le contestó, es el mismo Dios que está en tu casa hoy. Dile: Padre, tú tienes en tu mano todos los tiempos. Así, ¿por qué preocuparme si mi Dios tiene en su mano la respuesta perfecta en el tiempo perfecto? Dios te bendiga. Gracias por estar en la palabra del Señor. Cerramos a tiempo y en tiempo. Y decimos Juan 4:23: que tu vida sea bendecida, que el rostro de Jehová resplandezca sobre tu vida, y que sigas leyendo Daniel capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 6. Y el próximo jueves continuamos por el mismo canal y a la misma hora. Y dice Juan 4:23: más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Juan 4:23. ¿Cuántos queremos ser un adorador como Daniel, el profeta? Y Dios le contestó. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima. Que la pases muy bien, que cenes rico y que duermas en las manos de Dios, en su descanso perfecto, y que mañana sea un día de bendición para ti, tu familia, tu casa y tu trabajo. Hasta la próxima. Bendiciones.